No es así. Resulta que hay empresas que están ahí desde hace mucho haciendo una explotación minera. ¿Cuál es la situación al momento? Una minería irresponsable, porque realmente están agotando los recursos y sobre todo destruyendo ese patrimonio que está diciendo Domingo. Entonces esa es la preocupación precisamente de nosotros, sociedad civil, que nos hemos involucrado para proteger y preservar lo que significan las cuevas, porque no es un patrimonio solo de República Dominicana. El Festival Cultural Indígena no es más que una iniciativa de la Fundación Cuevas del Pomier, donde nos enfocamos en la promoción y difusión de las costumbres y tradiciones indígenas de San Cristóbal. Claro está, fundamentalmente de nuestra herencia taína, que tenemos vestigios en la Reserva Antropológica Cuevas del Pomier. Y aquí tenemos lo que es el ostionoide, de cuál deriva el chicoide. El ostionoide se llama así porque en la bahía Ostiones de Puerto Rico se encuentra por primera vez el rastro de este grupo, que son los que abren la cultura, ¿verdad?, prehispánica antillana, conocida como los taínos. Entonces los ostionoides, ellos representaban el murciélago. Esto es una representación de características de los murciélagos, ya que el murciélago en la mitología aborigen taína representaba pues la salida del inframundo y la entrada. Y ellos entendían que la representación de este tótem animal pues era su tótem más privilegiado para ellos representarlo. Se presenta en figuras abstractas, en figuras así convexas, lo que indica pues la gran magnitud de seguimiento de este animal, para ellos considerado sagrado. La importancia que tiene esta cueva del Pomier, una de las reservas pictográmicas más grandes del Caribe, están aquí en las cuevas del Pomier. La mitología, la cosmovisión del aborigen antillano consistía y tenía la creencia que de la cueva salen los seres humanos que poblan la isla, una cueva llamada Casibajagua. De esta cueva salen todos los humanos que pueblan todas las islas y todas las tribus, y por ende estas cuevas fueron lugares sagrados para ellos, donde solamente y exclusivamente se introducían a ellas los chamanes, los caciques y personas con cierto grado de ritualidad dentro del grupo. Tratamos de recrear todo el hábitat taína, las chozas, su modo vivendi, su comida. Más de 30 años, pues estas cuevas se han visto pues amenazadas, afectadas por las diferentes compañías mineras que operan en la zona, que su materia prima es la piedra caliza, piedra esta que es la materia prima de esa compañía. Y eso nosotros tenemos que protegerlo, tenemos que mantenerlo como únicos testigos de esa cultura de donde nosotros provenimos. Este tipo de pictografía, ni tampoco altas temperaturas porque se esfuman. Por eso la conservación de esto aquí es altamente delicada. La reserva, si sufre alteración en todo lo que sube su capa boscosa, o sube la temperatura dentro de la cueva y comienza, pues usted ve, a esfumarse y prácticamente desaparece. Se entiende que puede ser que por la cantidad de pictografía y de petroglifos que tiene las cuevas del Pomier, sea pues las mencionadas Casibajagua, que mencionan los cronistas, Fray Ramón Panay, cuando recoge las mitologías y las creencias de los aborígenes. Esto es La Mirada. El primer tema de esta noche es el patrimonio en peligro, específicamente el complejo de las cuevas del Pomier, o las cuevas de Borbón, contra la explotación minera. Para tocar el tema nos acompañan Sonia Peroso, quien es muchas cosas, pero hoy está con nosotros en calidad de comunitaria, de una gestora cultural además, y una mujer preocupada por su comunidad, la comunidad en sentido general, pero ella
adora San Cristóbal, donde nació y donde creció, ¿verdad? Y nos acompaña Domingo Abreu, quien es espeleólogo, arqueólogo, un hombre de armas tomar cuando de buenas causas se trata, y esta es una de ellas. Bienvenidos al programa. Me gustaría empezar con usted, don Domingo, en su condición de arqueólogo. ¿Cómo surgen las cuevas del Pomier? ¿Cuándo se inicia lo que es el cuidado del cuidado ambiental y lo que es la preservación? ¿Cuándo se empieza a trabajar no como una parte natural del territorio, sino ya con el debido cuidado que se debe tener? Ya, gracias por permitirnos esto. Si me preguntas cuándo comenzó las cuevas del Pomier, que fue lo que hoy en principio, podría preguntarte por la fecha de hoy. Estamos a 6, ¿no? En este caso, 6 de diciembre. Hace 20 millones de años comenzaron a formarse. 20 millones de años implica la edad miocénica. Comenzaron durante el Mioceno a formarse estas cuevas. Emergieron millones de años después y una falla geológica, una fuerte presión, separó una parte del Pomier hacia el este, que es lo que se conoce como la Loma de Calabozo. En la Loma de Calabozo hay una cueva que se llama Cueva de Santa María, que quedó aislada de las otras cuevas que quedaron en la zona del Pomier. Y ese espacio lo aprovechó el río Nigua para desviarse hacia el sur e ir a desembocar al mar. A raíz de la grieta. Exacto. Antes desembocaba en el río Jaina, luego hacia allá. Pero antes de todo eso, este propio río había horadado una cantidad de cuevas en todo el macizo. Todavía las horada. Es decir, el río Nigua, una buena parte, desaparece en el punto que le llaman el tablazo, desaparece ahí y continúa formando cuevas en la parte hipogea de esta área, ¿no? Y fue ese río responsable de la formación de todas esas cavidades que millones de años después ocuparon nuestros grupos aborígenes. No las ocuparon, las utilizaron, ¿no? Y estamos hablando de una edad de aproximadamente 2.000, 3.000 años, poco más. Seguramente 4.000 años se establecieron en la zona y utilizaron estas cuevas. Y no solamente las utilizaron específicamente como reuniones propiciatorias, ¿no? Para reuniones propiciatorias, contacto con los espíritus que las habitan, porque las habitan, contactos con sus dioses y entrar en relación con la naturaleza misma. Nuestros arahuacos, les llaman los taínos, nuestros arahuacos eran muy animistas. Esto hizo, ¿no?, que entraran en contacto con murciélagos, con culebras y con toda la fauna del exterior, pero principalmente con las del interior de las cuevas, que eran muy reverenciados, principalmente los murciélagos. Estamos hablando de hace unos 4.000, 5.000 años, ¿no? Y era una zona, estoy hablando de unas 55 cavidades, ¿no?, que era protegida por ellos, ¿no? Naturalmente que era protegida por ellos. No era utilizada sino solamente con ese ánimo como un santuario espiritual, como un santuario, como templos. Pero en tiempos recientes, no yéndonos tan atrás con tantos millones de años, que se conozca en la civilización moderna, a partir de qué época ya empieza a tenerse conciencia de lo que significa esto en términos medioambientales y a proteger y a cuidar como se debería corresponder. A partir de 1898, o sea, fíjate, todavía estamos, 1898, porque fue el año en que Fray Ramón Pané entregó un texto, ¿no?, a Cristóbal Colón, en donde recogió todo lo que él había oído de nuestros aborígenes acá, en lo que creían, lo que hacían, siendo Fray Ramón Pané el primer etnógrafo de lo que luego se llamó América. 1498. Exactamente. 6 años después del descubrimiento. Exactamente. Porque él vino en el segundo viaje con Colón y se encargó de tomar notas de todo. Todo eso está documentado. Todo eso está documentado. Ahora, hay un librito
que se llama Relación de las costumbres de nuestros indios, ¿no? Y ese librito fue el primer libro que se escribió en América, se escribió aquí. Domingo, las cuevas no son cuevas cualesquiera, porque cuevas hay otras muchas en toda la isla. ¿Cuál es la particularidad y la importancia, además de esa historia que acabas de compartir, que tienen las cuevas del Pomier? Lo primero es que atesoran el mayor número de manifestaciones rupestres localizables en un solo sitio. Usted tiene cuevas, casi todas las cuevas en la isla de Santo Domingo tienen manifestaciones rupestres, principalmente petrolíferos a su entrada. Sin embargo, estas cuevas atesoran cerca de 5.000 pinturas, pero estas pinturas no son solamente pinturas arahuacas. Hemos ido detectando que hay manifestaciones relacionadas con los mayas, con los nahuas, con los arahuacos y con los incas. Eso confirma lo que dijo entonces Pedro Mártir de Anglería, que en 1898 ya, o sea, de casi en 1498, hablamos de Fray Ramón Pané, pero ya en esa misma época estaba escribiendo Pedro Mártir de Anglería y él consiguió la información de que cantidad de grupos aborígenes, tanto de las islas como del continente, se dirigían cada cierto tiempo a estas cuevas. Es decir, ahí comienza a importantizarse ya en época, podríamos decir moderna, de esa época, ¿no? En esa época moderna, a considerarse estas cuevas como un destino espiritual, místico, religioso de todo el continente y no solamente de las islas. Uno podría suponer que partiendo de todo esto, Sonia, obviamente todo aquel complejo es una zona protegida, cuidada, mimada. Se supone. Eso digo, uno podría suponer. Sin embargo, no es así. Resulta que hay empresas que están ahí desde hace mucho haciendo una explotación minera. ¿Cuál es la situación al momento? Una minería irresponsable, porque realmente están agotando los recursos y sobre todo destruyendo ese patrimonio que está diciendo Domingo. Entonces esa es la preocupación precisamente de nosotros, sociedad civil, que nos hemos involucrado para proteger y preservar lo que significan las cuevas, porque no es un patrimonio solo de República Dominicana, es también de toda la región. Pero me imagino de la humanidad también, porque tiene una historia, como la decía don Domingo, pero esa intervención de la empresa minera no está autorizada por el Estado con los permisos y los límites que deben corresponderse para este tipo de situaciones. Se le ha estado dando permisos, se le ha estado renovando, pero ya el Estado está en la disposición de que se trasladen, porque no estamos en contra de la minería. El tema es que se trasladen a un lugar donde no hagan daño a las cuevas. ¿Y qué están extrayendo de ahí? ¿Qué materiales? Ahí del especialista es Domingo. Fundamentalmente carbonato de calcio. Carbonato de calcio elementalmente sirve para muchos propósitos. Pigmento de pintura, base para cosméticos, pero principalmente la roca para construcción. Eso es lo único que se extrae de ahí. ¿Y tienen muchos años extrayendo estos materiales? Desde 1962 están establecidos ahí. O sea, el permiso es original de 1962. No, en 1962 se establecieron. No tenían necesariamente un permiso. No tenemos información. O sea, tienen 62 años ahí. Exactamente. La misma empresa. No, la primera empresa. La primera empresa que era dirigida, era propiedad del señor Ramón Vila Piola. Y pertenecía a Industrias Nigua. Industrias Nigua. Luego ellos cedieron a otra familia, vendieron la empresa y esta siguió desarrollándose. Primero se llamaba Procalca, o sea, luego de Industrias Nigua se llamaba Procalca y ahora se llama Docalsa. Capital local dominicano. Tiene capital local y según dicen ellos también hay algún capital extranjero. Pero no solamente ellos estaban ahí, habían 13 empresas. Cuando empezamos la lucha ardua ahí, habían 13 empresas establecidas. ¿Y qué autoridad con qué autoridad han tenido ustedes contacto y qué les han dicho la gobernación provincial, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas? O sea,
la alcaldía? ¿Quién interviene? ¿Con quién han conversado ustedes sobre esta situación? Se han estado produciendo unas reuniones interesantes, Sí. que yo creo que este es un buen pie para conocer cómo va eso y entre quiénes, las partes. Sí, mira, el Ministerio de Medio Ambiente en años pasados, ¿no? Antes que entrara el nuevo Paíno ministro, Enríquez. antes que entrara Paíno Enríquez, fue muy deficitario en realidad. Todos los anteriores también, porque no se concibe, Claro. o sea, todos los especialistas que vienen aquí van ahí, dicen, no conciben cómo es posible que se haya mantenido ese estado de permanente agresión a todo el entorno de las cuevas. Que de hecho ¿no? ya se llevó una cueva de paso. No, 6 varias, cavidades. varias. seis. O sea, ya se han perdido 6 cuevas. cavidades se han perdido ahí. Y con manifestaciones rupestres. Por lo menos 3 de ellas nosotros testiguamos que tenían manifestaciones rupestres porque las conocimos, ¿no? Y hay algunas, yo O tengo sea que se está fotografías de perdiendo ellas. ese patrimonio ahí a la vista de todos. Así es. Entonces, de Eso ha esas 3 pasado. empresas, ¿cuántas quedan? Quedan en realidad 4 ahora. Hay una que no ha vuelto, no sé si habrá retiradose, que es Marmotec, pero entonces ahora mismo está Docalza, GAT SA y Barsequillo Industrial. Muy bien, entonces esas reuniones, ¿cómo se han estado produciendo y entre quiénes? Las reuniones se han ido desarrollando de manera, de muy buena manera, o sea, de mucho avance. En principio, el nuevo ministro nos llamó porque tenía la intención... El nuevo ministro de Medio Ambiente. De Paíno Medio Ambiente, Enríquez. sí, Paíno. Nos llamó porque tenía la intención de saber qué era Claro, ponerse al día. lo que estaba pasando. Porque el ministro anterior ya había tenido una interrogante de parte del presidente de la República sobre lo que estaba ocurriendo en el Pomier, porque decía que quería intervenir. Sépase, de todas maneras, que hace 4 años nosotros le pasamos le hicimos llegar al presidente de la República una propuesta para declarar el área como capital prehistórica de las Antillas, porque eso es lo que es, ¿no? Es la capital prehistórica de las Antillas, ese sitio. Entonces, ellos decidieron buscar asesoría, ¿no? Algo más de lo que decíamos aquí, para tener una seguridad de cuál era la situación con las cuevas del Pomier. Y entonces el Ministerio de Medio Ambiente buscó una persona, principalmente el ingeniero René Mateo, se ocupó de buscar entre la gente conocida, entre la gente del exterior, ¿no? Instituciones del exterior, a una persona que fuera suficientemente capaz para establecer la situación real de las cuevas. Y así entró en contacto con el doctor George Veney, que había sido inclusive presidente de la Asociación del Karst y Geología de los Estados Unidos, ¿no? Una entidad muy respetable, ¿no? Y entonces el doctor George Veney llegó al país, ¿no? Y duró 2 semanas acá, hizo varios viajes al Pomier, yo le acompañé y él pudo comprobar el estado penoso en lo que tenía que ver, tanto en la parte espeleológica como en la parte hidrológica y en la parte geológica, ¿no? ¿Y en qué quedó con la reunión con el ministro entonces? El ministro esperó que este señor expusiera su informe y así lo hizo. Y el informe de George Veney establece que si no se sacan las empresas de ahí, no hay nada que esperar de esas cuevas, no sobrevivirán. ¿Y entonces qué respondió el ministro después de conocer el informe y de tener toda El esta ministro le información? pasó al presidente de la República y estamos esperando por parte del presidente de El la decreto. República la decisión, la ley, porque tiene que ser una ley, la ley ya que declare esto capital prehistórica de las Antillas y se decida sacar a las empresas de ahí. De la sociedad civil, ¿quiénes están involucrados, Sonia? Estamos involucrados absolutamente todos. O sea, la sociedad civil en San Cristóbal en sentido general, médicos, abogados, la red de veedores, O sea, todo el movimiento todos civil, estamos, de verdad. todos Quería estamos a preguntar, una. y me encanta escuchar eso, porque es la única manera en que realmente se puede generar todavía mucho más peso sobre esta demanda, que es más que justa, porque me parece, Domingo, que incluso habría que elevarlo o candidatearlo ante la UNESCO. Naturalmente, pero que UNESCO tiene información de esto. Bueno. Desde el 94, nosotros, desde parte de Espeleogrupo, le presentamos a UNESCO la situación. Todos los materiales que se habían publicado en relación con el Pomier, ellos los recibieron. Pero
No hubo, estoy hablando de 1994, Ay, mi no madre. hubo manera de tener una respuesta por parte de ellos. Y hemos seguido en la lucha todo el tiempo. Y San Cristóbal finalmente se levanta. Muy bien. Entonces nosotros vamos a estar atentos a eso. La mirada queda a disposición, ¿verdad, Víctor? Porque esto es un tema de todos. No es un tema de San Cristóbal, no es un tema solo de la isla. Naturalmente. Es un tema del Caribe. Es No, y además importante. como para preservar lo que es ese tesoro Claro. cultural histórico. Importante, Naturalmente que sí. importante. Esto también está afectando el agua de San Cristóbal. Claro, contaminándola. Con el tipo de actividad que se está realizando ahí. realizando. O sea que es más grave todavía el asunto. Muchas gracias, Muy señora bien. Sonia. Gracias, señor Domingo. Sonia Peroso, Domingo Abreu, por esta sustanciosa participación sobre un tema que nos compete a todos y que nos inquieta, el complejo de las cuevas del Pomier de Borbón y la actividad minera. Nos quedamos con el buen sabor de la esperanza de que esto puede llegar finalmente a buen término y se pueda producir el traslado de esas empresas y la creación de esa escuela de cantería Exacto, y capacitación, exactamente. que es parte de tu propuesta y me parece ¿Cómo no? extraordinario. Una lástima que no pudiéramos detallar un poco No, más. pero no será la última vez que hablaremos del tema, De acuerdo. así que podremos ampliar sobre esa propuesta.